Vamos a continuar con la sesión. A continuación, invito a la excelentísima señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a dirigirnos la palabra. Donde estén los micrófonos. Ay, Dios. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, señores jefes y jefas de Estado que nos acompañan, señores jefes de delegaciones, representantes de gobiernos extranjeros, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores legisladores, pueblo de mi patria. Como todos se imaginarán, hoy no es un día fácil para esta presidenta. Pese a la alegría y la contundencia del voto popular, falta algo y falta alguien. Alguien que hace exactamente 8 años y 5 meses, en este mismo lugar que hoy estoy ocupando yo, y yo sentada frente a él, venía a decirle a todos los argentinos que él venía y pertenecía a una generación diezmada, que 30 años antes de ese 25 de mayo había estado junto a cientos de miles en esta misma Plaza de Mayo, victoriando y festejando también la llegada de otro gobierno popular luego de 18 años de proscripciones. Cuando hoy me levanté y como todas las mañanas leí los diarios, en un ejercicio militante. Leer los diarios es un ejercicio también militante. Y leí que a raíz de una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata, una joven que estudiaba en los años 70 en la Facultad de Astronomía, en el observatorio, como le decíamos nosotros los que somos de La Plata, y que desapareció el 25 de septiembre de 1976, este último 25 de septiembre, el decano de esa facultad y la universidad se presentaron ante la Unión Astronómica Mundial, que es la organización que le da el nombre a las estrellas en el universo. Y por primera vez, hace 5 días apenas, el 5 de diciembre, a 5 días también de hoy, que además les recuerdo de ser la asunción de esta presidenta en un nuevo periodo gubernamental, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esa asociación internacional que da la nomenclatura del universo, algo así como el catastro del universo, impuso el nombre de Ana Teresa de Diego a un asteroide. Y ustedes dirán, ¿por qué esta mención? Porque
En la tapa estaba la fotografía congelada de una joven a sus 20 y pico de años. Ahora está en un asteroide su nombre. Por un momento me hizo acordar una fotografía muy linda que apareció hace unos días de nuestra querida compañera, amiga y presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, muy jovencita también, cuando estaba encarcelada. Y yo pensé por un minuto, hoy Dilma ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo. A lo mejor esta joven pudiera haber estado sentada en este mismo lugar donde estoy sentada yo. Y creo que es bueno que reflexionemos sobre estas cosas, porque los derechos humanos, de los cuales me enorgullezco de ser presidenta de un país líder y ejemplo en materia global, pudo rescatar por la fuerza, el coraje y la voluntad de ese hombre, por el acompañamiento de este Parlamento, por la decisión de nuestros más altos tribunales de justicia, precisamente el fin de la impunidad. Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la Asunción en el 2007, si me permiten lo voy a leer textualmente, y era referido precisamente a los juicios de derechos humanos. Yo espero que en estos 4 años de mi mandato, me refería al mandato obviamente que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007, yo espero que en estos 4 años de mi mandato estos juicios, que han demorado más de 30 años en ser iniciados, puedan ser terminados. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la justicia de mi país es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015 no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia. Ese hombre también dijo en este mismo lugar una frase que tal vez ni él mismo siquiera pudo develar cuán de profética tendría. Creo que terminó entre sus últimas frases diciendo: cambio es el nombre del futuro. Y Dios mío, si han cambiado las cosas desde aquel 25 de mayo del año 2003, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Estamos en una nueva Argentina, pero también estamos en un nuevo mundo que implica mayores desafíos y mayores decisiones comprometidas con los intereses de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. La Argentina ha dado un salto fenomenal desde aquella Argentina en la que él asumiera con el 22% de los votos, el 25% de desocupación, un cuarto de la población argentina, 11.000 millones en el Banco Central de Reservas, más del 140% de nuestro Producto Bruto Interno comprometido en deuda, con más del 54% de nuestra población sumida en la pobreza y más del 25% sumida en la indigencia, con una desindustrialización formidable que hacía que
que, por ejemplo, obreros de la Unión Obrera Metalúrgica marcharan junto a los propietarios de las empresas reclamando la industrialización del país. Hoy tenemos un país que ha crecido más y ha tenido el periodo de crecimiento más largo en sus 200 años de historia, que además su Producto Bruto ha sido per cápita uno de los más importantes, si no el más importante del mundo en materia de crecimiento, superado por el nivel de industrialización, porque el nivel de actividad económica que ha crecido a tasas chinas, sin embargo, ha sido superado por el nivel de crecimiento de la industria. Y una cosa no está desligada de la otra, al contrario, está perfectamente articulada, porque a partir del valor agregado de la industrialización de nuestras materias primas es que hemos podido generar más de 5 millones de puestos de trabajo. Hemos logrado más de 2.500 convenciones colectivas de trabajo que han retornado nuevamente a la Argentina, porque antes no se negociaban. Las convenciones colectivas de trabajo habían dejado de existir. Porque además hemos alcanzado el mejor salario mínimo vital y móvil de toda la región. Porque además tenemos el índice de cobertura previsional para nuestros viejos más alto, el 96% de los argentinos en condiciones de jubilarse hoy tiene cobertura, porque además de 80 parques industriales que teníamos apenas en la República Argentina, hoy tenemos más de 280 y estoy segura que vamos a alcanzar los 300 en muy pocos días más, porque además, como todavía nos falta, porque también dije que mientras haya un solo pobre en la Argentina, no estará cumplimentado el proyecto nacional y popular. Por eso también hemos creado la asignación universal por hijo para embarazadas también, que representa el programa social más importante a nivel global, porque representa el 1,2% de nuestro Producto Bruto Interno. Y en Tren de Lecturas también estaba leyendo hoy el artículo que publicó en un diario local un compañero de bancada, oficialista, por supuesto, Calcaño. No sé dónde estás, Eric, no te veo. Ah, ya estás. No hace falta que levantes la mano, no soy la maestra. Pero gracias. Leí algo que me pareció muy interesante y que era las 3 aperturas que habíamos hecho. El ingreso o la distribución, hablabas de distribución exactamente. La distribución del ingreso, donde mejorabas todo esto que estoy señalando y he señalado en reiterados mensajes yo. La distribución de la palabra, donde mencionabas a ese proyecto colectivo y plural que significó la sanción de la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales por este honorable Parlamento. Y señalabas también la distribución del conocimiento. La distribución del conocimiento que, como le gusta decir a nuestro exministro de Economía y actual vicepresidente, significó que pasáramos de una Argentina que en el año 2002 destinaba el 5% de su PBI al pago de la deuda y apenas el 2% a la educación.
hoy haya invertido esa ecuación trágica y estemos destinando 6.47 a la educación y solamente 2% al pago de la deuda externa. Hay una distinción que no hiciste. Me voy a permitir completarte el artículo, no puedo con mi genio. Hay una diferencia en esas tres distribuciones. La distribución de la palabra a través de la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales fue una distribución construida colectivamente con coraje, con valentía, con el acompañamiento de grandes sectores de nuestra sociedad y también de otras fuerzas de este Parlamento que no son oficialistas y a las cuales agradezco que hayan acompañado ese instrumento formidable que permite distribuir la palabra y dar pluralidad a las voces para que no sean las voces monocorde. Y digo coraje porque se debió enfrentar un formidable, tal vez el más formidable aparato mediático en épocas donde todos lo sabemos, si no apareces en la televisión o en el diario, no existís. Y tomar una decisión de levantar la mano frente a esas amenazas, bien vale que esta presidenta reconozca a propios y ajenos el esfuerzo de esos legisladores que no se fueron sometidos a presiones y votaron con convicción. Me refiero, por supuesto, a los que tenían incluido en su plataforma eso, porque claro, el que por ejemplo, Julián, qué cosa. Tiene hambre, Julián. ¿Cómo no hacía esas cosas? Dios mío. Bien. Y las otras dos distribuciones, la del ingreso y fundamentalmente la de educación, para esas no solamente hace falta coraje y decisión. Para eso hizo falta gestión, administración y una clara definición de privilegiar los intereses de nuestro pueblo por sobre todo cualquier otro interés. Por eso, y en esto uno de los puntales fundamentales precisamente ha sido el desendeudamiento de la Argentina. Como todos ustedes lo saben, y hoy lo sabe además dramáticamente el mundo, y aquí está el punto de unión en ese cambio, en el cambio de la Argentina y en el cambio del mundo. Lo que nosotros vivimos como un drama, el default, esa deuda que representaba el 140% de nuestro PBI, que era una cadena que nos impedía crecer, que generaba miseria y tragedia, y que nos arrojó fuera del mundo como mal hijos, como los peores alumnos del grado. Hoy la enfrentan otros países, en otros lugares, y estamos viendo lo que está sucediendo. Es casi un espejo de esa Argentina del año 2001. ¿Qué hicimos en aquella oportunidad? Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo veo parado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, planteando el eje central de nuestra política en materia de desendeudamiento y pago de la deuda, que era que los muertos no pagan las deudas, que necesitábamos que nos dejaran crecer, que necesitábamos que nos dejaran desarrollar económicamente para hacer honor a lo que habíamos debido, pero que además cada uno debía hacerse cargo en esa deuda de la participación que había tenido.
Por eso, cuando reestructuramos la primera vez la deuda en el 2005, durante su gestión, claramente tuvo en claro este principio de que el esfuerzo debía ser compartido por quienes se habían endeudado, pero por quienes también, aprovechando las condiciones que tenía el cepo de la convertibilidad, habían cobrado tasas usurarias que no se pagaban en ninguna parte del mundo. Ese fue el eje central del planteo de Argentina ante el mundo. Luego vino la otra gran decisión soberana de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de modo tal que ya nadie pudiera ser jefe de la economía argentina, que el jefe de la economía argentina se sienta acá y por decisión del pueblo. Y llegó ya durante nuestra gestión, y bajo la égida del exministro de Economía y del actual ministro de Economía, por instrucciones de esta Presidente, la segunda parte de la reestructuración de la deuda que nos llevó a cubrir ya el 93%, el resto de los fondos buitres que siguen, como en todas partes del mundo, tratando de aletear para ver sobre qué cadáver pueden carroñar. No va a ser sobre la Argentina, se los puedo asegurar, ¿no? Mientras esta Presidenta otro de los ejes fue finalizar con esa dicotomía de mercado interno o exportación, y gracias a duplicar nuestro comercio exterior respecto de la década de los 90, que era del 17%, hoy estamos entre el 34 y el 35%, más que duplicando, pudimos generar superávit comercial que este año ya, al mes de noviembre, llevamos más de 10.000 millones de dólares de superávit comercial. Esto nos permitió el comercio exterior, apuntalado por un mercado interno creciente y pujante, que no hace falta que le lea las estadísticas de consumo. Basta salir a la calle, en cualquier lugar, en cualquier pueblo, en cualquier provincia, basta ver este fin de semana nomás, volcarse a nuestra sociedad, a las playas, a disfrutar, a estar con alegría para saber que el mercado interno fue precisamente el que nos permitió sortear la brutal crisis que en el 2008 y en el 2009 se desplomó sobre todo el mundo, pero que permitió, gracias a las políticas activas del Estado argentino, que ningún argentino tuviera que sufrir y fundamentalmente que pudiéramos volver a crecer como lo hicimos en el año 2010 y lo estamos haciendo en el año 2011, donde ya llevamos el 9% en materia de actividad económica de crecimiento. Pero también permitió otro de los puntales del modelo, la acumulación de reservas. Acumulación de reservas, si se me permiten ponerme los anteojos para no equivocarme, que al día de hoy ascienden a 46.368 millones de dólares, después de haber pagado a través del Fondea, año 2009 y 2010, a tenedores de títulos privados y organismos multilaterales de crédito, la suma de 26.316 millones de dólares. Y también soportar 5 corridas cambiarias
que las corporaciones hicieron creyendo que este gobierno iba a ceder, que se den por notificados. Yo no soy la presidenta de las corporaciones, soy la presidenta de los 40 millones de argentinos. En detalles, porque, saben, soy fanática de los números y ya que tanto a las corporaciones les gusta hablar de números, a mí también me gusta hablar de números, pero de los números de todos, no solamente de los de ellos, que esta es la gran diferencia. En las 5 corridas cambiarias que mi gobierno, y ahí sí no me voy a referir al año 2003, sería que el susto de lo que nos había pasado en el 2001 los tenía todos calmados y tranquilos, y esa cosa que nos pasa muchas veces a los argentinos, que cuando empezamos a mejorar es como que empezamos a hacer cosas para volver para atrás, esa cosa que el titular de la UIA decía el otro día del péndulo y que yo lo corregí porque le dije, mirá, que si el péndulo va muy fuerte termina convirtiéndose en masa como fue en el 2001 y termina estrellándose contra la pared y derrumbando el edificio. Y lo recuerdo muy bien porque yo estaba sentada en ese lugar que están ustedes aquí cuando el edificio se derrumbó, cuando me opuse a la derogación de la ley de subversión económica porque sostenía que quienes habían vaciado el país tenían que ser castigados. Lamentablemente no pudimos tener los votos para también enjuiciar a los que son responsables, en definitiva, de ser siempre los ganadores, le vaya como le vaya a los argentinos. En esas 5 corridas cambiarias, el Central vendió 15.897 millones de dólares, casi 16.000 millones de dólares. Nos querían obligar o a devaluar, o a fijar las marcas en la cancha. Si yo sumara lo que hemos pagado en materia de deuda, más estos casi 16.000 millones de dólares, hoy el Banco Central tendría 88.684 millones. Por eso le pido a todos los sectores que no escupamos al cielo, porque no es buen método y nunca nos ha dado resultado a los argentinos escupir al cielo. Cuidemos lo que hemos logrado en estos años, donde pequeños empresarios se convirtieron en medianos, donde medianos empresarios se convirtieron en grandes y donde los grandes se cansaron de ganar dinero, y que está bien, no me quejo de los que ganan dinero, simplemente les pido la contribución sensata e inteligente, ni siquiera patriótica, sensata e inteligente de seguir colaborando con un modelo virtuoso de economía que ha producido pingues ganancias y que les permite hoy a muchos de ellos, inclusive, y tenemos el orgullo de que se conviertan en verdaderos ejemplos de empresas que trascienden las fronteras. Nada de esto tampoco hubiera sido posible si no hubiéramos virado estratégicamente la dirección de nuestra economía y de nuestra mirada. La volvimos a casa, la volvimos al continente, a la América del Sur, al Mercosur, porque sabemos que aquí, que en la integración regional
está una de las mejores defensas que podemos tener contra un mundo difícil y plagado de desafíos que debemos enfrentar. Afortunadamente, los jefes y jefas de Estado de la América del Sur, más allá de las diferencias que es notable y que además es normal que tengamos todos en todos los gobiernos, sabemos que nuestro futuro está tomados de la mano, brazo con brazo, codo con codo, como quería Mario Benedetti. Y quiero también agradecer la ayuda de la hermana República Bolivariana de Venezuela en los momentos difíciles allá de Néstor, que nos permitió, y desearle a su presidente, Hugo Chávez Frías, su restablecimiento. La verdad que lo vi bastante restablecido, pero más restablecimiento todavía. Pero quiero terminar diciéndoles que la Argentina, terminar en cuanto a la deuda, tengo un poquito más para decir. Disminución de la deuda externa total pública más privada en relación al Producto Bruto al 32,2%. Creo que desde el empréstito de la Baring Brothers de Londres no teníamos una relación tan baja entre deuda y PBI. También decirles que la deuda pública en moneda extranjera se redujo a 27,5% del PBI. Era el 106 en moneda extranjera en el año 2003. Y estimamos que cuando paguemos ahora en diciembre, la deuda pública en moneda extranjera que estará en manos del sector privado será solo del 8,7%. El resto es todo de deuda sector intrapúblico. También el crecimiento de una industria que no ha dejado de invertir. Si uno compara la capacidad instalada de los 10 principales bloques industriales de octubre del 2010 a octubre del 2011, estamos en octubre del 2010 en un 79,2 y en octubre un 80,1. Esto, sumado al formidable crecimiento en el consumo y también en el crecimiento formidable de las exportaciones, revela claramente el nivel de inversión privada y pública que hubo aquí, porque tenemos que contar también que en materia de infraestructura, otro de los pilares fundamentales, la obra pública no se considera más gasto público, se considera inversión económica y social. Estamos en más de 5 puntos del PBI en materia de inversión pública, que por cierto también ha tenido, no la inversión pública, sino la inversión en sí, en el Banco de la Nación Argentina, un puntal importantísimo. Casi el 30% de nuestra economía real está representada por nuestro Banco Nación de Fomento. Yo quiero decirles que en diciembre del año 2003, de la torta del sector privado en cuanto a préstamos, el 45% era para las grandes empresas, para la banca minorista el 29%, para las cooperativas el 8%, para las empresas vinculadas el 10% y para las pymes el 8%. Hoy, a 8 años y medio de que ese hombre se sentara aquí, las grandes empresas tienen el 19% del 45% que tenían. La banca minorista el 19% del 29% que tenía, porque necesitamos seguir prestándole a la producción. De las empresas vinculadas del 10 al 2,
las cooperativas al 3% porque han tenido un formidable desarrollo, y el 57% de la cartera de préstamos del Banco Nación va a la pequeña y mediana empresa, verdadera generadora de trabajo y de valor agregado en la República Argentina. Turismo, hoy casi el 7% de nuestro PBI. Turismo que también bueno es reconocerlo, proviene fundamentalmente del turismo regional, de los hermanos brasileros, de los hermanos chilenos, uruguayos y del resto de la región, que constituyen en conjunto más o casi el 70% de los turistas que vienen a nuestro país. Por eso, todo esto no ha sido tampoco fácil, porque pareciera que contado así, como lo cuento yo, es un cuentito que la abuela le cuenta a los nietos antes de dormirse. Pero acá no hubo ni abuela, sí, hubo y hay nietos, pero lo que es más importante, que hemos podido hacer esto en un periodo, el que le tocó gobernar a él, con un mundo en contra, fuera del mercado de capitales, que para nosotros, paradojalmente, fue una bendición porque impidió que se inyectaran a nuestro sistema financiero activos tóxicos, como pasó. Dice Dios que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Viejo refrán. Bueno, lo que parecía una desgracia finalmente constituyó una ventaja muy importante para que la Argentina no formara parte hoy de ese grupo de naciones en donde se inyectaron activos financieros tóxicos que, para que ustedes tengan una idea de lo que le está pasando al mundo, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? En el año 1980, la relación entre el Producto Bruto Global, o sea, todo lo que produce el mundo en bienes y servicios, y el stock de activos financieros, llámense bonos, derivados, lo que fuere, era del 1,1. En el año 2010 llegó a 3,4, habiendo tenido una punta en el 2006 de 3 veces, 6. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. El dinero, que es el elemento fungible por esencia para comprar bienes y servicios, hay casi 4 veces más dinero que bienes y servicios para comprar. Y después nos quieren contar a nosotros que ellos gobiernan con metas de inflación. Gobiernan con metas de crecimiento, pero del sector financiero. Y yo quiero notificarles que nosotros gobernamos con metas de crecimiento del trabajo y del empleo. Estos son los ejes de nuestro gobierno. Y estos van a seguir siendo. Y estos van a seguir siendo. Hablan. ¿Qué pasó? Muy simple. Cuando uno ve simplemente gráficos que no son unos McKinsey, Fondo Monetario Internacional, para los que confían tanto en ellos, que veo algunos desde aquí, se queden tranquilos. Y para Bureau of Labor Statistics también, no estadísticas argentinas. ¿Dónde se produce uno de estos problemas brutales? Es entre la productividad y el salario. Si uno pudiera ver una línea, el salario real y el nivel de endeudamiento de las familias de los países de las naciones desarrolladas, verían que el salario es prácticamente una línea horizontal que no se mueve. Y la productividad de las empresas, esto es, el PBI dividido por cada uno de los trabajadores, es prácticamente casi vertical.
Ese spread de diferencias es el endeudamiento y lo que está pasando, parte de lo que está pasando junto a los imbalances mundiales hoy en la economía mundial. Una economía que no se basa en la economía real, sino en una economía financiera. Y no es porque no nos interesen los bancos. Sabemos que los bancos son una parte fundamental, pero no pueden ser el fundamento de la economía. Tienen que ser el instrumento, la palanca para que la economía real se mueva y produzca más bienes y servicios. Y fíjense ustedes que tiene que ser así, porque pocas veces los bancos han demostrado balances con la rentabilidad que han tenido durante estos años los bancos en la República Argentina. Quiere decir que los trabajadores tengan buenos salarios, que haya industria, que haya cobertura social, no significa que la actividad sea regulada, porque pocas cosas tan reguladas como la actividad monetaria no son óbice para la rentabilidad y para la utilidad, que al contrario, cuando la sociedad crece en su conjunto, todos crecen con ella. Debemos aprender esta lección y seguir apostando a la economía real. Quiero también en estos tiempos que vienen, que hablamos de sintonía fina, cuando me tocó dar el mensaje ante la Unión Industrial Argentina, en la cual vamos a tener, y para ello le he recomendado, recomendación es un eufemismo en realidad, le he ordenado, eso para que no digan que mañana son autoritarias, sino porque parece ser que los que dan órdenes a los ministros son autoritarios, es una cosa muy extraña. Yo no sé si quieren un presidente que le den orden los ministros a él, o no sé, pero bueno, yo siempre viví en un país donde los presidentes elegidos por el voto popular daban orden a los ministros. Y los ministros que no estaban de acuerdo, por supuesto, tenían siempre la opción de la renuncia, como todo el mundo. He dado orden a mis ministros de la necesidad de hacer sintonía fina. Para ello también he dispuesto que en el ámbito del Ministerio de Economía se cree una Secretaría de Comercio Exterior, que junto a la Secretaría de Comercio Interior, como en todos los países del mundo, el comercio no es a dos bandas, es una sola banda, bajo la égide de la órbita del Ministro de Economía y con la dirección de la Presidenta de la Nación, comercio exterior y comercio interior sean al mismo tiempo las dos caras de una moneda, que es el comercio de la República Argentina, que es una sola y que no puede estar dividida. Porque, ¿saben qué me tocó observar en estos 4 años de presidenta? Claro, del año 2003 al 2007 era toda una ola impresionante de cosas que había que resolver, agujeros que había que tapar, pero luego cuando las cosas van ordenándose, uno puede observar con mayor precisión y uno ve que hay muchas ventanas separadas en el Estado con los mismos fines, y entonces los que ya tienen gimnasia de años en estas cosas van por cada ventana tocando diferente a ver qué pueden sacar. Y la falta de conexión muchas veces y de armonización entre las propias áreas del Estado nos convierte en un Estado bobo. Y yo quiero ser cualquier cosa menos boba. Y entonces he decidido que todas las áreas se articulen. Agricultura y ganadería, donde nuestro Julián desempeñó un excelente trabajo. Economía, industria, donde Débora ha desarrollado un eficiente trabajo, ni hablar de, no digo nada de vudú, porque si no mañana me estoy peleada. Si viene de vicepresidente, más vale que creo que fue un buen ministro de Economía, si no, no lo hubiera puesto. Pero bueno, para evitar comentarios en editorialistas que nunca faltan acerca de presuntos enfrentamientos y no sé qué otras cosas más. Bueno, pero quiero decirles esto de la sintonía fina, como se los dije a los industriales, a los empresarios, la necesidad de que no pueda haber reglas generales para todas las empresas,
ni para todos los empresarios, que vamos a ir empresa por empresa, actividad por actividad, porque también he decidido crear una subsecretaría de la competitividad, que es el gran desafío que vamos a tener en esta etapa que viene, mejorar la competitividad, que no pasa ni por el club de los devaluadores, ni por el club de los endeudadores, que pasa por el club de los que queremos generar mayor valor agregado, mayor innovación, mayor ciencia y tecnología. Por eso también nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología y todas nuestras áreas técnicas desempeñan un rol tan importante y lo van a seguir haciendo. Es clave la innovación y la ciencia y la tecnología en la competitividad en esta etapa. También la competitividad exigirá que examinemos en forma conjunta utilidades y rentabilidades para hacerlas acorde con los estándares internacionales. Acorde con los estándares internacionales. Esto no significa, como se dijo por ahí, ninguna ley. Los que crean, y discúlpenme la digresión, yo estaba leyendo hoy por la mañana este compromiso de la Unión Europea de la unidad fiscal y no sé otras cosas. A mí me tocó estar sentada en esa banca, era la tuya, Guado, me parece, la que estabas, o donde estaba Juliana, cuando estaba Guado Juliana, el día que se discutió en este recinto la ley de déficit cero y después la otra, la que discutimos en octubre. Se deben haber acordado algunos miembros de la Unión Cívica Radical que establecen en el momento eran diputados todavía, cuando discutimos la ley de intangibilidad de los depósitos. ¿Saben cuándo la discutimos? Creo que en octubre del 2001. Creo que no pasaron 2 meses cuando vino lo que vino. Por eso quiero decirles a todos, porque el otro día también vi una suerte de encuesta o un ranking de leyes, de congresos por leyes. Y parece ser que algunos miden la calidad institucional o la calidad de este Parlamento por la cantidad de leyes que sancionan. Yo les quiero decir que en ese ranking, el que más leyes había sancionado en 2 años fue el gobierno de Fernando de la Rúa. Quiere decir que el número no es. Hay que descartarlo. Y el que menos leyes había sancionado era, obviamente, tenía todos los números comprados, era el de esta presidenta. Qué bueno es decirlo, perdió su mayoría legislativa a pocos meses de iniciado el gobierno, porque también, así como 5 corridas cambiarias, podemos también agregarle el conflicto político más largo y prolongado, desde que se tenga memoria, por lo menos desde el advenimiento de la democracia. No importa, no, sin silbidos, que si nos hubieran hecho caso, estaría mejor, pero bueno, no importa. Pero quiero decir, y decía que algo así como que habíamos sancionado 92 leyes, una cosa así creo, los más poquitos. Miren, así hubiéramos sancionado 3 leyes y hubieran sido la Ley de Servicio de Medios Audiovisuales, la Ley de Recuperación de las AFJP para la Administración Pública Nacional, la Ley de la Movilidad obligatoria 2 veces al año, que ha permitido que nuestros jubilados tengan una recuperación en sus saberes jamás vista en las últimas décadas. Y ya voy por 4. Con eso me hubiera bastado. Por eso, esto me viene no de ahora, ni de que cuando fui legisladora nacional. Me acuerdo cómo peleaba con mis compañeros de bancada en Santa Cruz, cuando sacaban esas leyes, declárase de interés nacional. Hasta un campeonato de bochas llegamos a declarar, de interés provincial, perdón, en Santa Cruz. Bueno, uno ve también ejemplos en todas partes todos los días, pero por eso les recomiendo a todos, propios, extraños, recomiendo, no ordeno, ni aconsejo, ni nada, recomiendo. No se guíen por la letra de molde.
guíense por la mirada de la gente, por las necesidades de la gente. Vayan viendo, porque realmente hay otra Argentina. Y hablando de competitividad, también la necesidad absoluta de todos los sectores, no solamente de los sectores empresariales, sino también de los sectores que tienen responsabilidad en las dirigencias de nuestros sindicatos, de nuestros trabajadores. Esta presidenta, como ya lo ha dicho, sentada 2 veces en este recinto, uno en el 98, curioso. Ahí uno puede ver un poco la política argentina y por qué algunos no entienden y le pasan las cosas que le pasan. En el 98 estaba sentada de este lado, éramos oficialistas, Manon Tropo, porque yo tenía mis diferencias en el bloque. Pero era oficialista, jamás me fui de mi bloque ni formé ningún bloque unipersonal. No creo en las unipersonas, creo en los proyectos y políticas colectivas. Siempre me quedé a pelearla de adentro. Siempre la peleamos de adentro. Y de adentro me acuerdo sentada con 3 compañeros más de Santa Cruz y uno más de Entre Ríos. Rechazamos la primera flexibilización laboral, la de Herman González, la del año 98. Por supuesto, con nosotros votaron todos los que en ese momento se sentaban de este lado y eran oposición. Bueno, no sé cómo se sentaban, están todos medio mezclados ahora, qué sé yo. La cuestión es que conmigo, que era oficialismo, votaban. Yo no voté porque finalmente nunca entré. Un mes estuvimos sin entrar y un mes estuvo sin poder tener quórum para esa flexibilización laboral la Cámara. Y me acuerdo también de muchos dirigentes sindicales que me venían a ver para que diera quórum. No importan los nombres. No venga acá de fiscal de nadie. Pero no saben la cantidad de dirigentes sindicales y políticos importantísimos que me llamaban por teléfono y otros que me fueron a ver para que abdicara y ingresara y diera quórum, aunque votes en contra, no importa. Claro, seguramente ya habían conseguido que 4 o 5 también se levantaran del otro lado. No tengo nada que explicarles acerca de todos esos mecanismos. Y me acuerdo también, ya sentada de este lado y como opositora, y los que se sentaban de este lado se sentaban del otro lado, vino la ley de flexibilización laboral que terminó con el escándalo de los sobornos y de las Banelco, y voté de la misma e igual manera que había votado cuando era oficialista. No pasó lo mismo en la Cámara y finalmente todo terminó en un gran escándalo y en lo que yo creo que fue el principio del fin para un gobierno que tantos argentinos habían votado con tanta ilusión. Por eso siempre digo que lo que es importante es hacer honor a lo que uno cree y por lo que uno lo votan. Y por eso creo que me siento, no con autoridad, pero sí, tal vez con la experiencia, si les gusta más la palabra, de reclamarles a todos la misma responsabilidad, porque hemos llegado a un punto de crecimiento importante y en un mundo complicado necesitamos el esfuerzo. Quiero contarles una anécdota nada más, para que se entienda lo que digo, y referida a mi provincia, para que nadie se sienta aludido. Ustedes habrán recordado el prolongado conflicto docente de Santa Cruz, que además se unió a un conflicto con los trabajadores del petróleo. Curiosamente, del sector público provincial, el sector docente es uno de los salarios más altos, es el salario docente más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el salario de los petroleros es uno de los más importantes junto al del sector minero. Por una huelga que se prolongó por meses y que además tuvo la toma por primera vez en la historia de Santa Cruz de sectores docentes que tomaron yacimientos petroleros, le significó al país
una pérdida por día de más de 10 millones de dólares y al conflicto, durante todo el conflicto, 820 millones de dólares. Si les gusta más en pesos argentinos como a mí, 3.349 millones de pesos que perdió el Estado Nacional, el Estado Provincial y las compañías productoras. Sinceramente, el derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada, alguien me dijo, no pude corroborarlo antes de venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron, que parece ser que en la Constitución peronista de Sampay no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. No, Ah, no había conflicto con Perón. Allá, mira qué bien. Ay, qué bueno que está esto. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por los que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros. Con nosotros derecho de huelga hay, pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión. Me acuerdo del conflicto de los ferroviarios, pero bueno, a lo mejor no eran peronistas, qué sé yo. Me acuerdo del conflicto de los ferroviarios. Quiero decirles entonces que en esta tarea que viene de sintonía fina con la competitividad vamos a tener que trabajar todo. Por eso le he ordenado a todos y cada uno de mis ministros y secretarios, que conformen mesas de cada uno de los sectores económicos, porque hay sectores que tienen una gran competencia, como es el sector automotriz, que ha tenido un crecimiento exponencial. Vamos con más de 800.000 autos patentados y un crecimiento increíble de una tipo de actividad que genera alto valor agregado y mucho, además, industria autopartista. Le he dicho a cada uno que conformen mesas de acuerdo a las actividades, porque también hay actividades que son monopólicas por imperio del Estado, fundamentalmente en todas las empresas de insumos difundidos y también respecto de las empresas de servicios públicos, para que podamos discutir y debatir entre lo que constituye el trípode de la discusión colectiva de trabajo, empresario, Estado, podamos discutir precisamente esa competitividad y mejorar, porque ningún empresario quiere perder, obviamente, ningún trabajador quiere perder el empleo, pero la economía tiene leyes y reglas que no se gobiernan solamente por decreto o por una ley. Por eso quiero también, y para finalizar con algo que me interesa mucho como es la educación, también pedirle a todos los hombres y mujeres que tienen ese inmenso honor de vestir el guardapolvo blanco, y también pedirle a los señores gobernadores y responsables de las 24 jurisdicciones, 23 gobernadores y un jefe de la ciudad, que hagamos un inmenso esfuerzo colectivo por cumplir todos los días de clases, los unos y los otros. Quiero decirles que creo que también es algo que solicité en el mensaje del 2007. Y debo decir que el informe que me acercó el señor ministro de Educación, que vamos a compartir con todos los ministros de Educación de las provincias, creo que el día próximo lunes, nos da avances en la evaluación educativa, afortunadamente. Pero yo les recuerdo que estamos dedicando el 6.47 y además hemos emprendido el programa Conectar Igualdad, que nos convierte en el país, en el mundo que más netbooks ha entregado a sus alumnos secundarios. Tenemos que ir por mayor calidad educativa y la evaluación no solamente debe ser de los alumnos, sino también tiene que ser la evaluación de los docentes. Es un imperativo que debemos y le debemos a nuestros hijos, a los jóvenes que el día de mañana van a tener que tener mejores y mayores saberes para enfrentar un mundo cada vez más difícil. Permítanme leerles
o adelantarles parte del informe que luego con todos los datos les llegarán, del cual participaron 277.959 estudiantes, 7.308 escuelas en 4 disciplinas: matemática, ciencias naturales, lenguas y ciencias sociales. El anterior estudio, que es un censo, se había hecho en el año 2007. El estudio es censal y los desempeños se reflejan en bajo, medio y alto, o sea, bajo, malo o insuficiente, para no decir lo malo, que malo es una fea palabra, insuficiente, poco pedagógica. Les dice a un chico que sos malo y la verdad que aprende menos todavía, pero bueno, insuficiente el esfuerzo en todo caso. Bajo, satisfactorio, medio y destacado alto. Quiero leerles en matemática. Mientras que en el año 2007 el 47% de los estudiantes tenía un desempeño bajo y evidenciaba dificultades de aprendizaje, en el año 2010 dicho porcentaje del 45% se redujo al 30%. Un 55,3% alcanzó un desempeño medio y un 14,7% se ubicó en el nivel alto. En lengua, si bien se incrementó en un 5% la cantidad de estudiantes que se ubican en el nivel bajo respecto del 2007, yo tengo una explicación que se la voy a dar al ministro después, continúa siendo el área con mejores rendimientos colectivos. 74% de los estudiantes tienen en lengua rendimiento medio y alto. Ciencias sociales, en el 2007 solo el 57,8% tenía rendimiento medio o alto. En el 2010, en ciencias sociales, el 70% de los estudiantes logra rendimientos medios o altos. Y finalmente, y esto me encanta porque ustedes saben que soy la loca de la ciencia y la tecnología, ciencias naturales, mientras que en el 2007 solo un 44% de los estudiantes alcanzaba rendimientos medios o altos, ese porcentaje llega hoy al 65,6%. Creo que todavía nos falta y mucho, pero creo que en esto ha tenido que ver el incremento de los 5 millones de puestos de trabajo. Creo que en esto ha tenido que ver la asignación universal por hijo, donde los chicos a la escuela ahora van a aprender y no van a comer. Y creo también, en el caso de las ciencias técnicas, que el surgimiento de nuestras escuelas técnicas ha sido algo formidable. Quiero contarles que el último día hábil de mi mandato fui de visita a una escuela técnica en Gregorio de la Ferrer, La Matanza, y decirles que me encontré con una escuela modelo a la que hemos ayudado mucho. Hemos comprado todas las maquinarias. Mira, los chicos cómo me explicaban todos los sistemas hasta para hacer una casa inteligente. Pero lo que más me llegó, Gregorio de la Ferrer es el corazón de La Matanza. Ya cumplió 100 años y es la ciudad más populosa de La Matanza. Todos los chicos que van a ese colegio son la primera generación de secundarios. Los padres o no tienen la primaria completa o solamente tienen la primaria completa. Diferente a lo que me tocó, por ejemplo, en Florencio Varela, cuando fui a inaugurar la Universidad Arturo Jaureche y eran la primera generación de universitarios. Los padres en Florencio Varela tenían o secundario o primario, pero eran ya la primera generación de universitarios. Aquí, en el corazón, donde antes había solamente calles de tierra, donde no había cloacas, donde no había agua corrientes, logramos que haya una primera generación de chicos que están en las escuelas técnicas. Podría seguir con muchas enumeraciones, pero
Ahora me tocó a mí hacerles un pedido. No, todos no. No existe todos. Pero donde sea por lo menos el 50%. Bueno, cuando... Bueno, el 54, está bien. Acepto. Quiero pedirles porque la última vez que vine aquí, que fue el 1 de marzo, desde algún lugar, cuando yo numeraba las cosas como corresponde enumerar ante el inicio de cada año legislativo, lo del gobierno, lo que va a ser lo que ha sido la actuación del gobierno y lo que va a ser el gobierno, me olvidé de pedir la ley de tierras. Y me acuerdo que un diputado, no sé por dónde anda, me la pidió, me lo hizo recordar a los gritos de la banca. Allá está. Bueno, lo cierto es que yo la mandé, pero todavía no la han tratado. Así que, por favor, si podemos tratarla... Yo por lo menos cuando gritaba algo de la banca de ahí, después lo cumplí cuando fui presidenta. Así que quiero decirles que espero... El otro día leí un informe de la FAO donde decía que el 10% de las tierras argentinas estaban en manos extranjeras. Bueno, sería bueno que pudiéramos apurar la sanción de esta norma, que no es xenofóbica, que no afecta a derechos adquiridos, que simplemente quiere cuidar un recurso estratégico como es la tierra en un mundo que va a necesitar de los alimentos como de la energía. Y también otra ley que mandé y que por no tener mayoría no la pudimos sancionar, y que es la ley penal tributaria. Él también dijo en aquel discurso del 25 de mayo del 2003, traje rayas para los evasores, si mal no recuerdo, los que estaban. Bueno, yo quiero que por favor podamos sancionar la ley penal tributaria para los que no le roban al fisco, porque lo que no le pagan al fisco no lo podemos hacer ni en escuelas, ni en hospitales, ni en caminos, ni en ayudas para las provincias, ni en obras de viviendas. Por eso les pido también, entre otras que seguramente enviaremos en extraordinarias, el apoyo de esta Casa de las Leyes, que es también la de los representantes del pueblo y de las provincias, la ayuda a esta presidenta para poder seguir trabajando. Finalmente quiero, si se me permite, dar las gracias. Quiero darles las gracias desde aquí, en mi primer mensaje como presidenta en este nuevo periodo, las gracias a todos los argentinos que creyeron en nosotros. Y fíjense que no digo en esta presidenta, porque yo no me la creo. Yo sé que represento un proyecto colectivo, que no soy yo. Soy un proyecto colectivo. Nacional y popular. Y democrático. Profundamente democrático. Quiero darle las gracias a los millones de argentinos que confiaron en este proyecto nacional, popular y democrático, y en esta presidenta como la persona capaz de llevarlo adelante con la ayuda del resto de los argentinos, porque quiero también que sepan que sin la ayuda del resto de los argentinos, una presidenta sola o un grupo de hombres y mujeres solos tampoco puede. Quiero darle las gracias también, y si se me permite aquí, a mis compañeros y compañeras, a los que resistieron a pie firme en la calle y sentados en estas bancas los momentos más difíciles que nos tocaron vivir como gobierno y como movimiento político. A los que no desmayaron, a los que no defeccionaron, a los que creyeron que valía la pena luchar por los ideales y las convicciones.
Yo les prometo Yo les prometo, para finalizar, yo les prometo a ustedes, mis compañeros y compañeras, y a los 40 millones de argentinos, y a todos los compañeros de la Patria Grande, a todos los compañeros de la Patria Grande también, que como dijo él, que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. No las dejó. No solamente no las dejó, sino que por no dejarlas dejó la vida. Yo quiero decirles a todos ustedes que en honor a los 40 millones de argentinos, en honor a todos los compañeros y compañeras vivos o que ya no están, y a nuestra propia historia, que no vamos a dejar las convicciones como nunca lo hicimos y vamos a seguir trabajando con todos y por todos por una Argentina más justa, más equitativa y más solidaria. Muchísimas gracias a todos. Artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de celebrarse la asunción del mandato presidencial de la doctora Cristina Fernández de Kirchner.